Listo. Listo. Muy bien. Bueno, una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy ahora tan contenta más que otros episodios porque es nuestro episodio de aniversario y en esta ocasión va a ser un poquito diferente, pero antes de decirles esta bonita sorpresa que yo creo que los que ya nos siguen ya han de saber de qué se trata. Quiero presentar a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Ahora sí me puse playerita sin mangas para poder hacer el bíceps flex del Sí. aniversario. Ya está haciendo mucho calor aquí desde hace algunas semanas, entonces para no dejarte sola con la Gracias, flexión gracias. de bíceps y bien emocionada. Ya ahorita dirás de qué trata, pero no puedo creer que ya haya pasado un año tan pronto. Sí, ya tenemos un año, Lau, y la verdad es que, como decía al principio, estoy muy contenta porque en esta ocasión justo invitamos a nuestros escuchas a hacernos preguntas, comentarios. Ya estuvimos haciendo la labor, tanto tú como yo, y en el Instagram de Science y Fierros también, recolectando las preguntas y todo esto y los comentarios. Y se me hizo muy bonito, la verdad, o sea. El saber que hay personas que están ahí siempre al pie del cañón, escuchándonos todos los lunes o en la semana también, es gratificante y sobre todo hace que todo esto valga la pena realmente, ¿no? O sea, el trabajo de edición, de producción, de invitar también a las personas, de, por ejemplo, organizar estas entrevistas, que no es nada fácil, los horarios y así. O sea, es trabajo que hay detrás de cámaras que realmente no se ve, pero lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos y el saber que están ahí, que se animan a preguntar y todo esto pues da bastante satisfacción. Así que de eso se va a tratar el día de hoy, de ustedes, de sus comentarios, de sus preguntas. Así que como le puse en una historia, me acuerdo, este episodio es para ustedes y de ustedes. Así es, Andy. La verdad es que, como dices, fue muy bonito ver la respuesta de la gente. Sí. Fueron bastantes preguntas que en una de esas terminamos dividiendo este episodio de cumpleaños de Science y Fierros Sí. en dos, porque afortunadamente muchos de ustedes participaron. Hay preguntas muy buenas por Sí. ahí que tenemos. Entonces, pues, si te parece bien, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo Vale. ves? Sí, perfecto. Bien, bueno. Bueno, antes que nada, no vamos a mencionar el nombre de la persona Ah, que hizo la pregunta. Justo estábamos debatiendo esto antes de sí. grabar y simplemente por respeto a la persona que hizo la pregunta, no sabemos si les gustaría que mencionáramos su nombre o no. Habrá quien sí, habrá quien no, pero como no preguntamos, la verdad es que vamos a optar por no decir el nombre, pero bueno, A la, seguramente a la ustedes próxima vamos a sabrán. preguntar. Así es, ustedes sabrán identificar su pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo guiar, enseñar a nuestro Gen Pop a que entrenen con más foco y apliquen esfuerzo? Esta es una pregunta que me gusta mucho, nada más para clarificar el término Gen Pop, población general, es decir, gente que entrena con fines recreativos, que no tiene aspiraciones por lo menos de momento de competir, que pueden ser desde personas principiantes a personas que ya llevan mucho tiempo, pero básicamente están en esto pues no por razones competitivas. Ahora, Justo. la pregunta yo entiendo que pues viene más enfocada a principiantes, que son quienes sabemos de pronto pueden tener dificultad al mantener la atención, mantener la concentración durante el entrenamiento y saber entrenar fuerte, que pues es una de las habilidades que de pronto de verdad más trabajo cuesta enseñar. De pronto las personas confunden intensidad de esfuerzo, proximidad al fallo, cercanía al fallo con estoy sudando, con me está subiendo la frecuencia cardíaca, me Con me estoy quedando arde el sin músculo. aliento, me arde, ¿no? Y entonces paran sus series muchísimo antes de que puedan empezar a ser efectivas. Ahora, algo que yo empleo con las personas con las que trabajo que están en esta situación
es que una vez que ya llevamos pues suficientes semanas dentro de un mesociclo de entrenamiento o incluso ya algunos meses trabajando y que considero que de entrada ya es un hábito para ellos el asistir al gimnasio, porque pues si todavía no es un hábito, primero me ocuparía de eso antes de que entrenen con suficiente cercanía al fallo. Después de eso, si la técnica de ejecución es suficientemente buena, que sé que también puede ser algo ambiguo, pero suficientemente buena me refiero a que esté estandarizada, que las repeticiones se vean similares de la primera a la última y que solamente sea la velocidad en la fase concéntrica cuando vencemos la resistencia la que se vaya haciendo visiblemente más lenta conforme nos acercamos a esa cercanía, nos acercamos, valga la redundancia, a ese fallo muscular y que ponga al músculo objetivo como factor limitante. Ahora, una vez que eso ya está, entonces, ahora sí, yo lo que suelo hacer es programar de pronto en la última semana, en vez de poner un rango de repeticiones, pongo una serie, una última serie AMRAP, que quiere decir tantas repeticiones como sea posible, e indico que vayan al punto en el cual no salga ni una repetición, que la intenten, pero fallen. Obviamente esto en movimientos que sean seguros, que puedan controlar, como podría ser, por ejemplo, un curl de bíceps, como podría ser un curl de isquios, ese tipo de movimientos que son estables, que implican por lo general una sola articulación, y ya al final del entrenamiento, porque sabemos que entrenar con mayor cercanía al fallo, pues puede producir más fatiga que impactaría en el resto de nuestra sesión. Entonces, de esa manera podemos ir haciendo que las personas vayan experimentando qué se siente y además les pido que se filmen. ¿Por qué? Porque al momento de filmarse en esa serie, ellos entonces pueden ver su serie y mirar cómo justo esa velocidad se va perdiendo conforme van avanzando las repeticiones. ¿Qué es lo que suele pasar? Que quien estaba haciendo 15 repeticiones en la extensión de cuádriceps termina haciendo 30 con el mismo peso y es como, mira, todavía tienes mucho más. Y eso pueden ellos entonces anclarlo a otros de sus movimientos, ¿no? En los cuales tal vez no vamos a buscar ir al fallo como una sentadilla, como un peso muerto, pero entonces si ya saben más o menos qué es, o sea, si ya han experimentado qué es llegar al fallo, pues les puede ser más sencillo incluso en otros movimientos determinar a través de esta pérdida de la velocidad que observarán en sus videos, podrán determinar cuándo es un cero, cuándo es un uno, cuándo es un 2. Y pues solamente como punto final mencionar que es una cuestión de práctica, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestra percepción del esfuerzo y nuestra percepción de cuántas repeticiones nos quedan, desde cómo dormimos, desde qué tan motivados estamos, que si traemos algún dolorcito, etcétera. Entonces, idealmente, pues yo trataría de hacerlo en la última semana, repito, de un mesociclo, de una programación, o cuando yo considero que todas las otras piezas de recuperación están siendo pues adecuadas, o sea, obviamente no lo programaría si la persona está teniendo alguna molestia, etcétera. Esta es la forma en la cual yo lo hago y pues ahora tú, San, platícanos Es, cómo lo harías tú. Está bastante interesante, sobre todo esto del AMRAP, porque creo que así hay más autoconocimiento, sobre todo en las primeras etapas cuando no se sabe muy bien qué es, como mencionabas tú, o sea, esta sensación del esfuerzo percibido, ¿no? O sea, cómo te sientes realmente. Y para no confundir esto, pues es importante justo llegar a ese momento tan crucial y conocer cómo se siente en el cuerpo y en los diferentes grupos musculares, porque no se siente igual siempre. En el bíceps se siente diferente, por ejemplo, en grupos musculares más grandes como el pectoral
o como por ejemplo ya todas las piernas en general cuando estás haciendo una sentadilla, ¿no? Y también para quitarnos este miedo, que yo sé que llegar al fallo de una sentadilla no es recomendable, amigos, para nada, pero bueno, sirve para conocerte, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos cambiarlo con una prensa, ¿no? También. Simplemente para conocimiento, como menciono, pero yo creo que lo que yo enfatizaría es justo este foco en el proceso, ¿no? O sea, establecer objetivos claros, sobre todo porque creo que es algo muy, muy básico, ¿no? A veces no tenemos o tenemos más ambiguos estos objetivos o queremos lograr una cosa, pero a la vez queremos hacer otras cosas, ¿no? Y ahí se pierde el foco de atención. Por ejemplo, queremos aumentar músculo, pero queremos hacer muchísimo cardio. Entonces es como espérate, hay que establecer objetivos claros y alcanzables, realizables también, bajar las expectativas, como ya hemos hablado también, tener estas metas específicas que nos ayuden a medir, porque la medición es importante para saber si realmente estamos llegando a lo que queremos lograr o no. Pasos pequeñitos, ¿no? O sea, este modelo SMART que tanto me ha servido y me ha ayudado también, que habla sobre esto de el largo plazo, ¿no? O sea, ir desgranando, desmembrando, como si fuera una carne asada o un queso, ¿cómo se le dice? Quesillo, ¿no? Ya no se le dice queso Oaxaca, el quesillo, que es como quitar las hebras y hacer pasos chiquititos que nos ayuden a ir creciendo o avanzando en nuestro objetivo de manera gradual. Y también creo que el reconocer, porque a veces nos hace falta como coaches, por ejemplo, reconocer el logro de las personas. Eh, por ejemplo, medimos su técnica, vemos y les revisamos cómo están sus videos de entrenamiento y así, y les hacemos estas acotaciones que son bastante importantes para el crecimiento, hacer las observaciones, pero también el reconocer como, ok, bueno, tienes que mejorar esto, pero también, mira, te salió bien esto, ahora mejoraste en aquello, ¿no? Cositas que a lo mejor como entrenado no nos damos cuenta que estamos progresando y que estamos mejorando, ¿no? Y que cuando nos lo resalta nuestro coach o lo resaltamos nosotros, creo que es algo muy gratificante que llena y motiva para continuar siguiendo, subiendo el siguiente escalón. Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo a mantener el foco, estos pasos pequeños e ir por justo escalones, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Y también el hecho de la comunidad, de establecer una comunidad, eso motiva bastante. La retroalimentación en comunidad. Por ejemplo, me acuerdo que tú al principio, cuando empecé yo a contactarte y todo esto, tú tenías una comunidad en Facebook y eso se me hacía bastante bonito porque ahí tú compartías cosas también y así, y entre todos se retroalimentaban y era algo lindo que las personas se sienten parte de un grupo y se sienten también como pertenecientes, ¿no? Esta sensación de pertenencia nos ayuda muchísimo a mantenernos también enfocados y sí, ser competitivos, pero como una competitividad sana, ¿no? Que te ayuda al crecimiento y no a a la frustración ni a la rigidez. Entonces, yo creo que eso yo sería lo que recomendaría, eso principalmente, la parte cualitativa, la parte de las sensaciones, la parte de la grupalidad, la parte de la convivencia, de las metas específicas y medibles. Creo que eso sería. No, Y me parece muy bueno. Ya nada más algo igual ahí para añadir una teoría que puede ayudar mucho, que ahorita con lo que mencionabas recordé, pues es esta teoría de la autodeterminación. Entonces, fortalecer esas tres necesidades psicológicas básicas, la autonomía, la competencia y la relación o sentido de pertenencia, es exacto. importante. Entonces, creo que también dar la oportunidad a las personas para que tomen algunas decisiones en cuanto a su proceso, cuando consideramos que, o sea, en cosas que sabemos que no va a haber ningún daño si ellos deciden, ¿no? O sea, claro que una persona que apenas empieza va a requerir un poquito más de estructura y rigidez con todas las pautas que una persona que ya está un poquito más avanzada, pero siempre podemos encontrar la oportunidad de darles esa opción y sentir que es su proceso y que ellos son parte de. Lo que mencionabas acerca de aplaudir igualmente los logros, creo que es algo que a algunos entrenadores a veces se les pasa
Eh, y siempre, bueno, yo algo que trato de hacer siempre que voy a dar una retroalimentación, siempre empiezo con lo que se está haciendo bien y después Ujú. ahora sí viene la corrección. La mayoría de personas van a responder mejor a esa forma de feedback y de retroalimentación. Y pues esta última parte igual de la relación, ¿no? Que puede ser la relación con tu entrenador, en este caso buscamos pues este acompañamiento de las personas que admiramos, que valoramos o que consideramos autoridad en algo. Entonces, pues eso la verdad me parece muy bueno lo que añadiste. Gracias. Y también creo que eh, hay que resaltar que todo esto, tanto lo positivo como las correcciones que se hagan y esto, pues es con total sinceridad, ¿no? O sea, no vas a decirle o alabarle a alguien cosas que pues no sientes o no está haciendo. Entonces, sí, siempre desde la sinceridad y desde la total credibilidad también, ¿no? Y es algo que destaco también muchísimo en ti, Lau, que siempre como estas cositas que dices o resaltas, tanto buenas como correcciones, son desde la completa sinceridad. Creo que eso es algo que se valora bastante. Y Gracias, Susan. y bueno, la siguiente es un comentario que dice, quisiera poder salir en un podcast hablando de algún tema para retroalimentación. No sé si ahí ese comentario viene acompañado de la pregunta de qué temas podría a lo mejor hablar o qué temas me sugieren ustedes. Yo así lo interpreto, ¿no? Entonces, pues temas que podríamos recomendar para un podcast, pues hay infinitos, ¿no? O sea, ¿dónde encontrar estos temas? Pues creo que en uno de los podcasts pasados hablábamos de Quora, ¿no? Y de Quora, de cómo ahí hay muchísimas preguntas. Puedes tener una idea ahí, puedes sacar ideas muy interesantes de qué es lo que la gente más pregunta y qué les interesaría saber relacionado con tu nicho. No sé qué nicho sea, pero me imagino que es como relacionado con el fitness, la alimentación, la nutrición. Pues ahí hay miles de preguntas. También en las preguntas de Google, cuando tú te metes a Google y, por ejemplo, pones un tema, nutrición, te salen las preguntas principales que las personas hacen. Y eso también podría ser un una buen punto de partida. Y otra herramienta interesante es, por ejemplo, TikTok. En TikTok, aunque está muy subvalorado y lo que sea, o sobrevalorado, dependiendo de la perspectiva de la persona, puedes meterte ahí y pones los hashtags y te pueden salir los temas más trending topic, ¿no? O sea, los que más están hablando, lo que más se pregunta también las personas. Entonces, puedes guiarte por ahí. Ahora, va a depender mucho de cuál es tu foco, cuál es tu interés, si tu interés es divulgativo, si tu interés es, no sé, de entretenimiento, si tu interés es educativo también, si es informativo, ahí va a depender muchísimo de hacia qué línea quieras dirigir tu contenido. Entonces, pues bueno, esas serían como que mis recomendaciones básicas, se podría decir, de comunicóloga, dónde encontrar estos como temas de interés. Y también algo que ha servido mucho o que a mí me sirve mucho es, por ejemplo, ver los podcasts o escuchar los podcasts que más, de personas que más admires tú, de qué hablaron ellos y analizar su contenido. Y eso también puede ayudar bastante a adelantarte a cosas que a lo mejor no se han hablado tanto, pero que han sido de mucho interés. No sé cómo lo veas tú, Lau. Pues creo que todos los consejos que das son muy buenos, como dices, una comunicóloga, nutrióloga, Sí, politóloga, un poco como de eres, todo. te aprecio mucho. Yo entendí más bien el comentario como que esta persona quiere salir en el podcast hablando de algún tema con nosotras. Ah, Pero, ok. pues como dices, o sea, yo lo entendí así, Ajá. pues, o sea, mi respuesta sería, claro, o sea, proponos un tema, no, yo la verdad desconozco a qué se dedica esta persona, no sé si sea médico, nutriólogo, entrenador, Ya pero, dijo la jefa. pero pues sí, o sea, las puertas están abiertas, entonces, bueno, yo así lo entendí, igual y si Perfecto. Muy por donde bien. tú ibas, ya seguramente cuando esta persona escuche el podcast y si lo escucha del episodio, pues ya Y se nos... anima, sí. Bien, ahora la siguiente pregunta dice, recomendaciones para iniciar en redes siendo entrenador. Uy, esta es una excelente pregunta y bueno, de entrada,
Yo recomendaría que cualquier persona que esté interesada en meterse en el mundo del coaching online, primero invierta por lo menos un año, yo diría de preferencia dos, en entrenar gente en persona. La verdad es que es algo muy importante porque es como el tronco común, digamos, si el ser entrenador online fuera una carrera, porque aprendes muchísimo, sobre todo de cómo comunicarte con las personas, de cómo desenvolverte, y son habilidades que se van a trasladar muy bien al coaching online. Algo que yo les digo mucho a mis alumnos de mentoría es que el coaching online es el coaching de la anticipación. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con una persona de manera remota, no podemos, de la misma manera que cuando estamos trabajando de manera presencial, dar instrucciones, hacer ajustes y esperar que esos ajustes inmediatamente tengan un efecto. Cuando yo estoy entrenando a alguien en persona y yo le puedo observar que quizá, no sé, la sentadilla, que se están levantando los talones, que, o sea, cosillas que no es que eso sea súper grave, pero nada más por poner un ejemplo. O sea, Ujú, simplemente algo que yo quiera modificar, lo puedo decir en ese momento y en ese momento la persona recibe esa información y puede hacer un cambio. ujú, En cambio, si yo estoy trabajando con una persona online, tengo que enviar la retroalimentación, esperar hasta que esta persona lo revise y luego que vaya a ejecutar el entrenamiento o el ejercicio en cuestión, si estuviéramos hablando aquí de la parte del entrenamiento. Entonces pasa un espacio largo de tiempo y puede ser que esa información se pierda. Entonces, ¿cómo se resuelve? Anticipándote. Si tú sabes que una persona probablemente con la que apenas vas a empezar a trabajar, desconoces cómo sea su ejecución, por ejemplo, yo lo que hago es pedir videos o por lo menos la primera serie de cada uno de los ejercicios o de la mayor parte de ejercicios en la primera semana y ya después es menos recurrente porque, bueno, ya algunos probablemente salieron muy bien, otros hay algún ajuste que hacer y así poco a poco vamos como avanzando en ese sentido de la educación y el acompañamiento. Entonces, primer consejo sería trabajar de manera presencial, por lo menos 1 o 2 años. No es que si no lo has hecho no puedas trabajar de forma online, pero creo que sí ayuda muchísimo. Otra cosa en relación a, por ejemplo, la producción de contenido, que eso es algo que a veces los entrenadores le dan como mucho peso, porque bueno, sí es cierto que al final de cuentas, si estás trabajando de forma online, pues las redes sociales son tu escaparate, a diferencia de cuando ya. trabajas de manera presencial, que todo el tiempo te estás haciendo publicidad, porque todo el tiempo la gente está viendo cómo trabajas, cómo te desenvuelves con las personas, etcétera. Entonces, en las redes sociales, pues tú debes demostrar cómo es tu trabajo, debes demostrar cómo es tu manera de relacionarte, debes demostrar cuáles son las herramientas que posees, los resultados que has obtenido contigo mismo, con clientes. Entonces, relacionado a eso, pues un consejo es no tengas miedo, no necesitas que sea el post perfecto, la historia perfecta, la redacción, las palabras exactas, porque recordemos que esto es de poca duración. O sea, lo que yo suba ahorita ni siquiera lo van a ver la totalidad de mis seguidores, solamente lo va a ver un porcentaje. Y si yo me pasara todo el tiempo tratando de agradar a todo el mundo, porque creo que esa es otra cosa que pasa mucho, entrenadores que le tienen miedo a la crítica y quieren agradar a todo el mundo, pues terminan siendo el entrenador para nadie, ¿no? Porque al final de cuentas no se diferencian de otras personas, entonces encuentra aquello que te diferencie del resto porque la ventaja de trabajar de manera online es que tu escaparate es enorme, es el mundo, puedes trabajar con cualquier persona en cualquier punto del planeta. Sin embargo, eso también significa más competencia. Y a grandes rasgos, todos los entrenadores podemos hacer más o menos las mismas cosas, tenemos los mismos niveles base. ¿Qué es lo que te va a diferenciar a ti de los demás? Pues es justo las cuestiones de tu personalidad, cómo es tu forma de tratar a la gente, todas estas como cuestiones más que tienen que ver contigo a nivel personal, que te van a hacer mejor elección para cierta población con ciertas características.
y para eso necesitas conocerte muy bien a ti, saber cuáles son las cosas que te definen, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que quizá no son tan fortalezas. Y por último, pues bueno, creo que a grandes rasgos eso. O sea, es todo un tema para un episodio, pero básicamente eso es lo que yo recomendaría. Sí, yo, 4 puntos principales. El primero, yo diría la seguridad. Aviéntate, hazlo, experimenta, al final te vas a equivocar y las equivocaciones no son malas, son al contrario aprendizajes. No hay que sobrepensar tanto lo que estamos haciendo. Sí es bueno tener una base, es básico tener una base, porque si tú no partes de una base fundamentada y sólida de conocimientos, de práctica ya previa, pues entonces va a ser muy enclenque el contenido que tú estés difundiendo. Así que principalmente es tener una base y aventarte y hacerlo, ¿no? Te comentaba no sobrepensar y tú también lo decías, eso encuentro mucho valor porque a veces hay personas que piensan mucho de cómo se verá mi historia, no, es que qué tal si no sé qué, por experiencia realmente, y digo, no soy la persona más influencer del universo, pero por experiencia yo digo, aviéntate y hazlo, vas a ir mejorando en el camino, solamente practicando es cuando sabes qué es lo que puedes o quieres mejorar, ¿no? Y eso yo creo que a veces me preguntan, wow, admiro tanto tu constancia, ¿cómo le haces para todos los días subir historias leyendo? ¿Cómo lees tanto? No sé qué, solo digo, pues lo hago, ¿no? A lo mejor otras personas, pienso yo, podrían tardar mucho tiempo peinándose, maquillándose, viendo qué me voy a poner para salir en mi historia, cómo me voy a posar, ¿no? Para verme bien. Y no, yo creo que lo que más me enfoco realmente es en lo que estoy leyendo, lo que leo, hacer mi resumito, tener bien básico en mi cabeza lo que voy a decir y hacer esto, ¿no? O sea, más que nada el conocimiento que voy a transmitir, más de cómo me estoy viendo, cómo se ve el fondo que tengo, ¿no? O los muñequitos, no sé. O sea, claro, claro que se vale, claro, claro, es bonito y también es atractivo y claro, si tú quieres tener muchos seguidores, pues hasta cierto punto tienes que ver qué es lo que valora tu audiencia y qué es lo que valoras tú, ¿no? Y ahí viene mi segundo punto, a qué le estás poniendo valor y por qué, ¿no? Y vea lo que tú valoras también, pues ponle foco, ponle atención, porque es lo que quieres que la gente vea en ti o que la gente valore en ti, pero principalmente las bases. Ahora, otra cosa, otro punto importante que yo diría es la comunidad también, o sea, establece relaciones, si quieres crear contenido también, mira otras cuentas que te llamen la atención, anímate a mandar mensajes, yo creo que eso es algo que muy pocas personas hacen y yo a lo mejor porque fui medio nueva cuando regresé a esto de las redes, yo sí seguía a alguien y a lo mejor para algunas personas soy muy extraña, pero cuando seguía a alguien, hola, ¿cómo estás? La verdad me gustó mucho tu cuenta y un mensajito porque se me hace raro seguir a una persona sin ni siquiera decirle hola, ¿no? Es como, ¿por qué hace eso la gente? ¿En qué momento? No, bueno, en fin. Y eso te ayuda y hace conexiones y al final cuando menos ves ya estás entrevistando, haciendo contenido con esta persona, colaborando, de verdad te abre un mundo y por experiencia en esto del podcast, a nosotros nos ha ayudado muchísimo a conocer gente maravillosa, que es la principal que está también escuchándonos o retroalimentándonos, ayudándonos, ¿no? Y es algo mutuo. Eso. Y otro punto importante que recomendaría es ver nuestro programa, nuestro episodio que tuvimos con Bernardo, porque creo que ese es uno de los pilares para el coach online. Me gustó muchísimo todas las bases que dio, que nos dijo, y también el que tuvimos el primero con Brenda, Brenda Pardo, ella también nos dio un muy buen podcast, un muy buen episodio sobre esto del coaching online. Así que esas dos recomendaciones de podcast dejo ahí por si te interesa que profundicemos más, pues en esos profundizamos muchísimo más. Yo creo que ahí lo dejo. ¿Cómo ves tú, Lau? No, están muy bien todas esas recomendaciones. Se me hizo chistoso lo de mandar un mensaje a las personas que empiezas a seguir, pero sí, o sea, tiene sentido. Es como, por alguna razón, o sea, no, nunca vamos a o yo por lo menos no llego a un lugar sin decir buenos días, ¿no? Eh, pero por alguna razón cuando es online es como que se nos olvidan
Sí. esas pequeñas cuestiones que pueden servir para ir estableciendo relaciones y ese es otro, ya nada más para añadir a lo que dijiste, ese es otro punto. Al final de cuentas, si apenas estás empezando, lo que necesitas hacer es construirte una reputación dentro del medio y eso lo vas a hacer estableciendo relaciones, Ujú, colaborando con otras personas ujú. y no olvidando que al final la mejor publicidad sigue siendo la de boca en boca. Y respecto al contenido, encontrar también cuáles son de todas las cosas que implica el coaching online, cuáles son las áreas que a ti más te interesan, que más te apasionan, y Sí. haz contenido sobre eso, ¿no? Porque, o sea, hay mucha gente que está haciendo contenido de algo porque cree que ese tema es como trending topic y no les gusta, no les apasiona, pues obviamente el producto final no va a ser tan bueno como si lo hicieran de contenido que de verdad les interesa. Sí. Y ibas a No, decir, sí, ah, no, no. sí, y también, por eso decía también de en qué es lo que tú valoras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y tú lo sabes por nuestras mentorías, yo decía, bueno, es que yo me quiero enfocar yo, al menos en estos momentos, porque sé que todo puede cambiar, pero en estos momentos no me quiero basar en el antes y en el después, en esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, hay otras alternativas, hay otras maneras, por eso yo mencionaba de qué es lo que valoras, y otro, algo que se me olvidó es el punto de partida de dónde estás partiendo, ¿no? O sea, porque no todo el mundo parte de lo mismo. Mencionabas que, por ejemplo, es bueno practicar en persona y así, pero a lo mejor esta persona que nos mandó el mensaje sí practica o ya es entrenador personal, ¿no? Entonces ahí ya también va a depender mucho de dónde estás partiendo, sí. Y bueno, ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que han enfrentado como mujeres en el mundo del fitness? Creo que esta es una pregunta muy interesante y pues también muy larga para contestar, pero básicamente como me toca a mí contestar ahorita así en frío, pues diría que la verdad es que me he encontrado con mucha rivalidad en las mismas mujeres y de hecho estoy leyendo un libro que se llama La rivalidad de las mujeres. Y habla sobre eso, sobre cómo es que también nosotros a veces nos sentimos, tenemos este síndrome de inferioridad y por eso cuando llegan algunas otras personas que sentimos más grande que nosotras, nos sentimos como abrumadas o atacadas, ¿no? Y entonces empezamos a tener estas rivalidades y a criticar y esto. Entonces, creo que eso es uno de mis retos. No sé si contesté bien o no, pero ese es uno. Y otro es sobre el tema de pues también de los estereotipos de belleza, sobre todo, porque, por ejemplo, al empezar a dar asesorías que de la alimentación y todo, me encuentro también, y también en las clases de nutrición y esto, me encuentro también muchas ideologías de la delgadez, ¿no? De el cuerpo perfecto, del cuerpo ideal, de la belleza, de lo que se ve estéticamente bien, eso es fitness. Y realmente no es así. Las personas tienen muchos estos estereotipos y estas creencias muy arraigadas. ¿Por qué? Por la publicidad, por lo que vemos en los medios de comunicación, de difusión, las TICs, las redes sociales y todo esto. Entonces, esas ideologías creo que sí han sido muy difíciles para mí, el hecho de hacer ver o entender o que las personas comprendan también que esto del fitness va mucho más allá, como lo hablábamos con el doctor Juan, mucho más allá que una estética específica, ¿no? Cada persona encuentra valor en algo diferente y cada persona tiene su cuerpo y lo moldea de acuerdo a lo que también va valorando y va queriendo, ¿no? Y es válido, no estamos en contra de quien quiera una estética determinada, a lo que voy es que no hay un molde ideal que cumplir y creo que eso es algo, un reto que he enfrentado también, el abrir mi panorama, mi expectativa en ese sentido. No sé, tú, Lau. Ah, está muy padre tu respuesta, bueno, tus respuestas, y la verdad es que a mí la pregunta me encantó. Eh, híjole, pues mira, yo voy a remontarme a cuando empecé como entrenadora trabajando en un gimnasio de manera presencial. Yo como que nunca tuve, o sea, nunca para mí fue como bueno, es que no podría decir que nunca tuve como este síndrome de inferioridad, quizás sí, ahora no lo recuerdo, hace mucho tiempo, pero nunca para mí fue como algo, o sea, el gimnasio nunca fue para mí un lugar intimidante, o sea, a mí desde Sí. chiquita esta parte de ser cada vez más fuerte y de tener músculo, desde que tengo uso de razón fue algo
que me atrajo, fue algo que me gustó y pues una de las razones por las que decidí dedicarme a esto. Pero cuando yo empecé a trabajar en un gimnasio, ¿no? Pues sí me pasaba que, por ejemplo, yo estaba a cargo de unas clases y también tenía un turno en la mañana como instructora de piso y me pasaba que de pronto llegaban pues la gente nueva, ¿no? Y ya, no, está el entrenador, está el entrenador, y así, pues me pasaban por alto porque pues obviamente mujer, ¿no? Y luego pues en ese entonces, o sea, no es que ahora tenga el máximo desarrollo muscular, pero pues en ese entonces estaba muy flaquita, ¿no? O sea, ya si me veían Pequeñita las piernas, entonces sí también. ajá, exacto. Y pues siempre me he visto más chica de la edad que en realidad tengo, entonces como que esa falta de credibilidad por parte de la Ok. gente, ¿no? Ya cuando me empezaban a ver cómo demostraba los ejercicios o lo que sabía, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí te creo que me puedas ayudar en esto. Y creo que eso es algo que de pronto, si eres, o sea, cuando es un instructor hombre, como que la gente no suele cuestionar tanto si saben o no, ¿no? Como que dan por hecho algunas personas que por ser hombre, pues obviamente debe de saber más de músculo y de pesas y de entrenamiento. Entonces eso es algo que la verdad en el inicio sí me molestaba un poco, pero pues al final de cuentas aprendí a soltarlo y enfocarme justo en, a ver, yo cómo quiero ser como entrenadora, en qué quiero crecer, cómo lo voy a hacer. Y bueno, pues esa fue como una de las cosas. Otra tiene que ver con justo con lo que tú mencionas de pues de estas ideas y concepciones de qué es belleza y qué es feminidad, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, a mí sí me pasaba que así comentarios de amigos o de amigas, de, oye, no te vayas a poner así como súper grande o que mira, ya estás, por ahí tuve un novio que tantito me estaban creciendo más las piernas y no, ya vas a parecer como No hombre y puede así. ser. Por ¿Qué supuesto ahí pasa? quedó, por supuesto ahí quedó porque pues no vale la pena estar con una persona así. Claro. Pero sin duda son cosas que a veces no nos damos cuenta y pueden impactar nuestro juicio de qué es lo que realmente queremos, ¿no? O sea, Lo si que no nos hacemos. simplemente haciendo un cuestionamiento de, a ver, recibo estos comentarios, pero ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer con mi físico, con mi fitness journey, vamos a decirle así? De pronto podemos caer en buscar objetivos que no son necesariamente los que en realidad nosotros o nosotras queremos, ¿no? Yo en algún momento me obsesioné con glúteos enormes porque pues pensaba que eso era lo que había que buscar, ¿no? O sea, si eras mujer Tener. y entrenabas, Mm. y después me di cuenta que, pues no, a mí la verdad, o sea, pues sí, no es que no me interese, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora No disfruto es lo muchísimo mis principal. sesiones de tren superior y entrenar brazo. Justo hoy estaba pensando y me acordé de Edwin, nuestro amigo Edwin, que ahora está Sí. entrenando pierna una vez a la semana y que yo le decía, ¿cómo puedes solamente entrenar pierna una vez a la semana y decir, porque él ahora lo dice, que es la sesión que menos disfruta? Yo no iría tan lejos como decir que es la que menos disfruto, pero sí puedo decir que actualmente las sesiones que más disfruto son las que implican tren superior, ¿no? Pero, y curiosamente ahora es cuando yo siento que he tenido los mejores progresos y sobre todo el mayor disfrute de mi proceso cuando las cosas que estoy haciendo, como tú mencionas, mis actos, mis comportamientos, mis hábitos, van alineados con lo que yo realmente quiero, con lo que yo realmente valoro y no con lo que la gente puede decir. Otra cosa más tiene que ver con esta cuestión de mantener una composición corporal y un porcentaje de grasa, o sea, bueno, no porcentaje de grasa porque no es algo, sabemos que se pueda medir de manera eh, Exacto. fiable y exacta, pero sí, por ejemplo, cuando trabajaba como entrenadora y si de repente empezaba a subir peso porque pues, estaba tratando de ganar músculo, algunos de mis eh, pues, amigos, digamos, del gimnasio era así como de, no, ya no estás tan marcada, no sé qué, ¿no? Entonces como que este tipo de cosas a veces empiezas a dejar de lado cosas que al final de cuentas te van a beneficiar a largo plazo por el qué dirán, ¿no? Entonces creo que eso igualmente es importante. Creo que todas estas cosas, una manera de solucionarlas o de trabajar con ellas es pues simplemente regresando a los valores, simplemente regresando a lo que tú disfrutas y pues va a sonar muy cliché, pero pues que no te importe
En realidad, lo que las otras personas digan, siempre va a haber alguien que no le va a gustar tu físico, que no le va a gustar tu manera de entrenamiento. Y pues afortunadamente en la vida real y en las redes sociales puedes de manera figurada y literal bloquear a esa persona y no tienes por qué como aceptar o dejar entrar comentarios que pues no te están beneficiando y tomar solamente la retroalimentación y el feedback de aquellas personas que genuinamente quieren hacer, o sea, quieren verte bien y quieren verte crecer. Entonces, justo como decías, es un tema que da para mucho. De Sí, hecho, a mí me encantaría invitar a la persona que hizo esta pregunta al podcast porque estaría genial. es alguien que ha hecho preguntas muy, muy buenas. Entonces, vamos a dejar este tema así ya para explayarnos más para un futuro episodio, pero básicamente eso es lo que sería para mí. Sí, no, está increíble. Y nada más para agregar lo último antes de la siguiente pregunta que hagas, Lau, es esto de que el cuerpo es material, ¿no? O sea, el cuerpo es materia, el cuerpo es tangible. Y hay una teórica que se llama Judith Butler, que me encanta, y ella habla sobre actos performativos, ¿no? O sea, que el cuerpo realmente va cambiando, o sea, se va performando como una obra de teatro de acuerdo a los actos que nosotros vamos experimentando en nuestro día a día. Y estos actos están mediados también por la cultura, por la sociedad y las ideologías que hay. Es decir, las percepciones que tenemos de acuerdo a diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de actuar, también repercuten en cómo se va moldeando nuestro cuerpo y qué tanto nos estamos permitiendo hacer con él y qué tanto nos estamos limitando, ¿no? O sea, si alguien nos juzga y nos sentimos juzgados por vernos más musculosas, empezamos a dejar por ejemplo, de entrenar y de disfrutar eso que amamos por miedo al qué dirán y eso repercute en cómo nos estamos viendo, pero también en cómo nos estamos percibiendo. Entonces es un tema que sí, como dices, da para mucho y a mí me encanta y gracias por también traerlo a la mesa y gracias también a la persona que preguntó. A mí también me encantaría que pudiera venir con nosotras y pudiéramos platicar y ya, hasta ahí lo dejamos entonces. Muy bien. ¿Te parece bien que hagamos una última pregunta y dejemos las Sí. demás para un siguiente episodio? Sí, está perfecto. Y mira, es tan curioso, es que nos encanta hablar, por eso tenemos un podcast, porque apenas llevamos 5 preguntas, Sí, pero pero bueno, increíble. Sí, sí, esperemos que estén apreciando el sí, rambling. No se me ocurre una palabra para eso en español, pero bueno, el sí, darle sí, vueltas a contigo. las cosas. La última pregunta que vamos a hacer dice, ¿ustedes elaboran sus propios Excels de seguimiento? La respuesta me voy a adelantar, pero creo que en ambos casos sería sí. Yo en lo personal sí diseño o he diseñado mi plantilla de seguimiento, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo conforme he ido viendo sobre todo qué realmente es necesario. Creo que aquí a veces los entrenadores le dan como que mucho peso y mucho... Pasa como con el contenido, ¿no? De querer tener la plantilla o el Excel perfecto con todas las herramientas, con todos los cálculos ahí incluidos, cuando en realidad se nos olvida que para el crecimiento muscular, para la composición corporal, son unas pocas variables las que van a tener una mayor influencia en los resultados. ¿Qué es lo más importante? Esta cuestión de construir una relación con tu cliente, con tu atleta, la comunicación, ¿no? Tener sistemas también desde cómo tú recopilas esa información más importante. Para mí, por ejemplo, sí, la plantilla es útil, pero a mí me da mucha información, mucha más en realidad de la que a veces un Excel, estos cuestionarios de seguimiento que tengo con mis clientes que son uno a uno, los mensajes, eh, algo que, por ejemplo, yo he ido cambiando un poquito mi opinión o sea, en los últimos meses, en el último año, es que, pues de verdad, no necesitas tantos datos que meter ahí, no necesitas tantos datos para monitorear a tu atleta, a tu cliente, incluso a veces, o en muchos casos, menos es mejor, pero justo es como por ahí hay una frase, o sea, las personas principiantes complican, los expertos simplifican. Entonces, más bien regresar a estas bases y a ver qué es lo que en realidad se necesita para que una persona construya músculo, qué es lo que se necesita para que una persona pierda grasa,
gane músculo y de acuerdo también a el contexto y la individualidad de este cliente, cuáles son las cosas que tú consideras que esta persona necesitaría prestar atención, de qué está careciendo y eso es lo que tú vas a monitorear, porque no todo el mundo va a carecer de las mismas cosas, incluso la misma persona en diferentes etapas de su vida y eso también apegarlo mucho a la cuestión de la educación, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que de pronto tú vas a utilizar para hacer que esa persona vaya ganando educación respecto a su proceso y que las cosas que tú le vayas pidiendo con el paso del tiempo vayan también evolucionando? Sí, y que sea comprendible y entendible, porque ahí yo veo que pasa como la investigación. Tal vez tú eres un investigador o una investigadora que quiere implementar alguna estrategia, algún concepto, por ejemplo, ¿no? Una teoría social, lo que sea. Pero si tu teoría social, por más buena que sea, no es comprensible para las personas, muy difícilmente va a ser aplicable y muy difícilmente va a ser entendible y replicable, por ende. Entonces, realmente, ¿qué es o qué hace a una teoría exitosa que sea entendible? Lo mismo las herramientas, ¿qué hace que una herramienta sea eficaz, sea exitosa, sea de ayuda? Pues que tanto tú la comprendas, porque a veces suele pasar que hacemos cosas o que ponemos nuevas fórmulas, lo que sea, y al final ya se nos olvida por qué lo hicimos o para qué. Entonces, primero tener claro el para qué y otra que también tu asesorado o la persona que estás tú atendiendo lo comprenda y que sea también fácil de utilizar, porque si haces algo súper complejo y a lo mejor tú sí lo comprendes y todo, pero la persona no, ¿y qué va a hacer? Va a abandonar y va a decir, ay, no, esto es demasiado. Hay que recordar que está el sistema uno y el sistema 2, ¿no? O sea, al cerebro también, a nuestro sistema, no nos gusta tanto complicarnos la vida, independientemente de lo que digamos, porque una cosa es lo que tú digas, ay, sí, me encanta, no sé, ser intelectual y ser compleja y no sé qué, pero realmente la simplificación ayuda muchísimo al comprendimiento y al entendimiento. Entonces yo, para mí, el arte está justo en eso, ¿no? Que por ser sencillo no es algo simplista y eso hay que también aclararlo, ¿no? O sea, no vas a hacer lo que sea lo primero que se te venga a la mente porque dices, no, pues es que tiene que ser sencillo, me dijeron, pues no, o sea, también tienes que ver cuáles son tus pilares y los pilares que esa persona va a necesitar, ¿no? Y que sea, como decía, comprensible, entendible y medible y replicable. Eso por un lado y también por otro lado el aspecto de, pues, los Exceles que también te ayuden a recopilar información valiosa y relevante, ¿no? Eso es algo que tú recalcas demasiado y creo que es así. O sea, realmente no necesitamos recopilar grande cantidad de información porque al final esa base de datos va a quedar ahí en la nada si no sabemos utilizarlo. Entonces, principalmente saber utilizar la información que estamos requiriendo de la persona, que sea información de verdad de valor para nosotros, ¿no? Y para la persona también de ayuda. ¿Y sobre qué otra cosita? Y pues sí, o sea, los sistemas que utilizamos que sean sistemas que pues nos ayuden, realmente es eso. Yo siempre lo destaco, o sea, tu Excel es hermoso, es precioso, ¿no? Y esa estructura, pues sí, a mí, por ejemplo, en lo personal me ha ayudado muchísimo, 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 porque yo he visto miles de Exceles y creo que esto ya lo dije en otro podcast, así que lo pueden escuchar por ahí de manera repetitiva. He visto muchos Exceles, muchos, muchos y todos son como que muchas pestañas y demasiado abrumador, demasiadas cosas y digo, ¿por qué tanto realmente, no? Y el tuyo sí, sencillo y al grano. Y entonces yo creo que eso es algo hermoso a destacar, ¿no? Entonces, bueno, eso es como mi respuesta final. ¿Quieres que digamos otra o ya lo dejamos hasta aquí? Yo creo que sería bueno dejarlo hasta aquí, así tenemos todavía más tiempo para poder revisar las siguientes y no contestar ahorita quizá la siguiente pregunta de forma muy rápida. Bueno, nada más por último, muchas gracias por eso, del Excel, de la plantilla. Creo que algo que mencionaste que es muy importante es que no se nos debe de olvidar que es una herramienta para el atleta, ¿no? O sea, sí es para nosotros, pero también para el atleta. Entonces, por lo tanto debe de ser fácil de leer, fácil de enseñar y a veces, como dices, o sea, aparecen los Exceles
como de investigadores o de científicos y pues abruman demasiado a la persona. Eh, ¿Qué te parece si tú inicias con la recomendación del libro? Y bueno, nada más antes, las preguntas que no contestamos todavía no es que se nos olvidaron, no es que no las vayamos a contestar, sí lo vamos a hacer, pero en un episodio siguiente. Sí, justo vamos a contestar las siguientes que ahí tenemos pendientes y que agradecemos también bastante. De hecho, el plan era pues contestarlas la mayoría el día de hoy, que no se pudo, pero ahí están. Para el siguiente lunes seguro que las contestamos. Y sobre la recomendación de los libros, pues fíjate que ando leyendo varias cosas a la vez, pero a ver, voy a abrir aquí mi reader, qué es lo que podría recomendar. Pues principalmente hay un libro que, pues estaba, bueno, un textito que estaba leyendo, justo hablando de Judith Butler, que es la que estaba mencionando. Se llama Actos Performativos y Constitución del Género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Ahí, por si les interesa complicarse un poquito y la existencia, está muy bueno realmente. Y no es que esté como muy fuera de todo esto del fitness, al contrario, a mí me ha servido mucho para comprender cómo es que estamos siendo, cómo estamos viviendo y por qué es que tenemos ciertas ideologías implantadas y cómo eso también nos va cambiando y va moldeando nuestra corporalidad o nuestro cuerpo, ¿no? En palabras sencillas. Entonces, pues ahí les dejo ese textito de Judith Potter, así se llama. ¿Y tú, Milau? Bien, yo voy a recomendar un libro que apenas empecé a leer, no lo tengo aquí en físico porque lo estoy leyendo en mi Kindle y Ujú, se llama Brother Iron, Sister Steel y es de Dave Draper, no sé cómo se pronuncie, ujú. que fue un físico-culturista y actor estadounidense que nació por ahí de los años 1940, entonces le tocó como Wow, la qué era de oro interesante. del bodybuilding Ajá. y pues está muy padre porque justo platicaba hoy con un chico que me sigue ahí en Instagram, que es entrenador también. Saludos a Luis, acerca de cómo de pronto con tanta evidencia, tanta nueva investigación, a veces este exceso de información nos nubla y nos hace que nos perdamos o perdamos de vista las cosas que en realidad son más importantes para esto del culturismo, que creo al final de cuentas son la constancia y el esfuerzo. Entonces, justo de eso va narrando pues este escritor y este culturista de cómo pues él, sin tener como todas esas herramientas que ahora tenemos, pues hizo muy buen progreso y está muy interesante, está muy padre como regresar a ver cómo se entrenaba en ese entonces, cuáles eran las cosas que se priorizaban, tanto en la cuestión del entrenamiento como en la cuestión nutricional, y cómo incluso muchos culturistas sin tener un estudio que les dijera por aquí va, ¿no? Ya como que de manera intuitiva sabían cuáles eran las prácticas que mejor iban a funcionar. Y creo que eso es algo que de pronto se pierde cuando nos vamos mucho por esta parte racional, se pierde un poco de vista la intuición y va muy de la mano con la última pregunta, algo que se me pasó a decir, tan importante como saber cuáles son los datos relevantes a recabar, es también interpretar esos datos para poder encontrar tendencias. Y eso es algo que pocos entrenadores, bueno, no que pocos entrenadores puedan hacer, pero que a veces como entrenadores nuevos, como tú mencionas, recabamos un montón de información, pero ya cuando llega el momento de analizarles como de, esta información me va a hacer cambiar mis prácticas y mis decisiones o me va a ayudar a mi toma de decisiones, probablemente en muchos casos no. Entonces ese es el libro que voy a recomendar. No lo he terminado, pero hasta ahora donde voy, pues me ha gustado bastante. No, sí, está increíble. Yo encuentro mucho esta analogía y estas como similitudes entre ser un entrenador, un coach realmente y ser un investigador, porque pareciera de lejos muy diferente, pero realmente no es así. Buscas justo estos datos duros que te ayuden a las tendencias, a ver tendencias, a predecir también y a interpretarlo de una
manera que puede ayudarte también a utilizar también ciertas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de un entrenador también es ser un investigador, ¿no? Ayudar a la persona y a predecir más allá de lo que esa persona está viendo o está sabiendo de sí misma. Eso es encantador quien tiene esas habilidades. Y también me parece bastante interesante lo que mencionabas, porque a veces perdemos de vista los pilares, ¿no? Estas bases que al final son las que nos ayudan. Yo veo, por ejemplo, y realmente, bueno, no sé cómo se toma esto que voy a decir, pero veo personas que tienen tiempo entrenando, que realmente entrenan fuerte, que entrenan bien, que tienen estas bases y son personas que van y, o sea, van oversize, pero no se fijan qué marca de tenis tienen tal cual, qué marca que si tienen Nike, que si tienen su no sé qué, que, o sea, esas cosas pasan, ¿no? O sea, puede que las tengan, pueden que no, pero van enfocados y diferente con personas que se fijan en, no, es que tengo que ir así, tengo que ir acá, tengo que ir, se ve totalmente en dónde está tu foco, dónde está tu atención y ahí se refleja también tus resultados. Entonces, simplemente ahí voy a dejar ese análisis, esa crítica ahí para que las personas también puedan reflexionar sobre eso. Y bueno, entonces hasta aquí lo dejamos, Milau. Muchas gracias por tu recomendación y todas las recomendaciones las vamos a dejar abajo. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Vamos a continuar con esta serie de preguntas y respuestas en el siguiente episodio. Así que, pues bueno. También los invitamos a darle like si les gustó este episodio, a compartir. No se olviden de que aquí estamos también para responder cualquier cosa o duda que tengan. Así que bueno, ahora sí, Milau, nos vemos el siguiente lunes. Bye bye. Esto Bye. fue Nancy Fierros.